Hoy vamos a hablar de los espacios de libertad, de la democracia, de los procesos electorales a nivel global. Y para ello tenemos una invitada de lujo. Está la doctora Rosana Silva, ex magistrada constitucional, ex magistrada electoral de Ecuador. Ella está de visita en Paraguay, invitada por IDEA. Y bueno, quisimos compartir su experiencia y ella hoy está en Canal Pro. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días, gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación. Doctora, un tema que mayormente se habla, el tema democracia. Todo el mundo habla de democracia, algunos lo entienden, otros no, pero parecería que poca gente lo practica realmente. ¿Cómo están las democracias en América Latina, doctora? Bueno, luego de la ola democrática que se ha venido suscitando en los países de la región, básicamente se han implementado diseños o modelos de democracia. Fundamentalmente, por ejemplo, en el caso ecuatoriano hay una democracia representativa, lo que se denomina también en nuestra Constitución del 2008 una democracia comunitaria, y algo que tiene fundamentalmente la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, es el tema del buen vivir y la participación ciudadana. A nivel de sociedades abiertas, ¿cómo está América Latina en este nuevo proceso? Porque mayormente casi cada país, en alto porcentaje, en tiempos pasados estuvieron bajo regímenes totalitarios, dictatoriales. ¿Se percibe un cambio hoy en América Latina de una sociedad más abierta, doctora? Bueno, con los cambios que hubieron, las constituciones, podríamos decir que muchos países tienen reformas constitucionales que se han venido suscitando a lo largo de estos últimos años. Estas reformas constitucionales conllevan no solamente el cambio de un diseño de estructura de los países institucional, sino también en cuanto al nivel de involucramiento que tienen los ciudadanos y ciudadanas y otros actores fundamentales para el fortalecimiento de las democracias. Es importante señalar también de que hay casos en los cuales el tema de factores, como por ejemplo el factor económico, incide muchísimo en el tema del fortalecimiento de las mismas. Estaba hablando de sociedades cerradas que luego hacen una reforma constitucional para adaptar al nuevo tiempo, pero a eso también hay que agregar una sociedad que tiene que estar despierta y el tema económico que también es fundamental para que una democracia sea exitosa, doctora. Así es, ahí viene un factor fundamental que es la importancia del ciudadano o la ciudadana para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades ciudadanas que se denominan. Y esta ciudadanía conlleva justamente el poder participar en la toma de decisiones y el involucramiento de la sociedad en general en lo que tiene que ver con la generación de políticas públicas. Hay una democracia también que se denomina la democracia deliberativa, donde establece también que un factor fundamental es la comunicación como tal. Y de ahí la importancia de otros aspectos que están relacionados con, por ejemplo, la transparencia, el tema del control social, el tema de la participación como tal. En los actuales momentos no se puede pretender que las autoridades no rindan cuentas. Ahora se exige y los ciudadanos y ciudadanas exigen que se brinden esas rendiciones de cuenta. Mira, doctora, estamos hablando de constituciones ya reformadas, pero estamos esperando que la sociedad también se involucre por un lado y el otro lado la gente electa o la gente que está en la función pública pueda rendir cuentas, ¿verdad? Así es, porque esa rendición de cuentas se la brinda a la ciudadanía en general, pero son los ciudadanos que ejercen un derecho fundamental que se llama el derecho al control social para poder estar pendientes de la gestión pública en general. Y mayormente en porcentaje, doctora, cuando miramos a América Latina para no ir tan lejos, ¿cuál es el proceso de evolución? ¿Las sociedades exigen rendición de cuentas? ¿La gente que está en la función pública es transparente en su conducta o todavía hay un enorme déficit en ambos campos? Bueno, yo lo que podría manifestar es que existe un desconocimiento a nivel general todavía de lo que son los derechos como tales, los derechos constitucionales. El que participa primero debe conocer. Y no existe participación sin información, no existe participación sin comunicación. Y entonces esos puntos son claves para poder fortalecer procesos democráticos. Una vez fortalecidos los procesos democráticos, también va a conllevar al fortalecimiento de las institucionalidades públicas. Fíjate que a lo mejor estamos llegando en un punto, doctora Rosana Silva,
donde los partidos políticos tienen una alta responsabilidad en esa capacitación a sus asociados. Sí. ¿Eso se da? ¿Hay experiencias positivas en América Latina o mayormente reciben un dinero y no capacitan a su gente? Lo que pasa es que las organizaciones políticas que pueden denominarse partidos o movimientos políticos son realmente el interlocutor entre el Estado, ¿verdad?, y el conglomerado social. De ahí entonces la importancia de fortalecer las organizaciones políticas y que también utilicen un financiamiento para, por ejemplo, conformar, preparar cuadros o futuros cuadros políticos para fortalecer las organizaciones políticas en cuanto al diseño, en cuanto a qué es lo que están realizando, cómo están funcionando y que también se incorpore el enfoque de participación de grupos que generalmente han sido marginalizados o han sido excluidos. Entre ellos, por ejemplo, el grupo de mujeres, ¿no?, que somos más del 50% de la población. Se habla mucho de la participación y de la cuota de participación de las mujeres, pero hasta ahora muy pocos partidos o en muy pocos países se da efectivamente eso, doctora. No, hay países que llevan adelante una gran batuta en cuanto a la incorporación de la participación política femenina. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, a partir del año 2000 se implementó una cuota del 30%. En los actuales momentos existe, gracias a la Constitución del 2008, un principio de lo que es la promoción de la paridad de género. Es decir, que en el caso, por ejemplo, ecuatoriano, tenemos instituciones públicas en las cuales debe cumplirse con la incorporación de las mujeres en puestos de alto nivel directivo y obviamente también en los procesos de elección popular, es decir, en la inclusión en las listas respectivas y también en las directivas de las organizaciones políticas, que esto es muy importante. Pero ¿se da efectivamente una mayor eficiencia, doctora, o hay una cuota nomás que se asume y finalmente las cosas no cambian? Porque la democracia pues tiene que ser efectiva a la sociedad, tiene que haber calidad de vida. Sí, hay casos, por ejemplo, en los cuales Colombia lleva también avances en esta temática, Costa Rica, también Bolivia, por ejemplo, y hay también algunas excepciones en las cuales se ha podido establecer de que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, las personas que han llegado, mujeres que han llegado por votación popular a determinado cargo público, han sido luego obligadas a renunciar para que suba justamente un varón. Entonces, hay que manejar este tema con la responsabilidad que conlleva, porque no existe democracia si no hay una participación de todos los grupos, es decir, hombres, mujeres, personas con discapacidad, etcétera. Y hablando de los medios de prensa, porque escuché una de sus charlas ayer y le daba mucha importancia en esta sociedad abierta al rol de los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel de la prensa o de los medios en general hoy en día en esta construcción democrática que se quiere hacer a nivel global, doctora? Bueno, hay justamente una influencia de los medios de comunicación en el tema de las sociedades latinoamericanas en diferentes sentidos. Y los medios como tal generan una opinión pública. Los medios, ya sean escritos, ya sean digitales, ahora televisivos, por ejemplo, en los cuales va generando cierta opinión pública en las sociedades. Y de ahí hay estudios inmensos en cuanto a lo que tiene que ver también el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y también se está hablando ya de lo que se denomina la e-democracia, es decir, el uso de estas tecnologías de la información y comunicación frente a procesos democráticos. Mucha gente se convierte en un actor político a través de las redes sociales, por ejemplo. Opinan, preguntan a la autoridad, cuestionan a la autoridad referente a determinado tema, referente a determinada obra, por ejemplo, etcétera. De pronto eso puede convertirse en un diálogo mucho más efectivo, siempre y cuando la autoridad brinde su respuesta. Mientras no exista, pues eso es simplemente un ideal. En esta sociedad abierta, en definitiva, el rol de la prensa es importante, ¿verdad? Pero eso no significa de igual modo o tampoco que la clase política o la función pública o el poder electo tenga que responder necesariamente a lo que dicta la prensa, doctora.
Lo que pasa es que tiene que manejarse de una forma adecuada, porque hemos tenido conocimiento de algunas situaciones en las cuales la posición es diversa de los medios de comunicación frente a lo que está manifestando una institucionalidad pública, por ejemplo. También hay riesgos, ¿no? Hay riesgos. Hay riesgos en cuanto a la utilización no adecuada de los medios de comunicación, y eso hay que manifestarlo públicamente, eso es así. Y eso también es un deber de la misma sociedad, que tiene que ser crítica, saber discernir qué le conviene, qué no le conviene, porque a veces detrás de una tapa de un título puede venir cosas que no le convengan necesariamente a la sociedad, sino al holding de medio, ¿verdad? Corroborar justamente la información que ellos están accediendo. No significa que por lo que está en la web todo es tal cual, ¿no? Siempre hay un margen de visibilización y también de confirmación de esta información que es necesario realizarla, ¿no? Dependiendo de los temas. Un riesgo, doctora, que se ve mucho en América Latina y del cual ustedes hablan mucho como expertos en temas democráticos y electorales, el tema de la financiación de los partidos. Hay mucha preocupación porque parece que hay un dinero negro, hay un dinero de la mafia que se metió en la política y de alguna forma financian candidaturas. ¿Eso es un riesgo real para las democracias? Bueno, el tema del financiamiento político siempre ha sido un tema que ha sido muy tratado en algunas legislaciones con pinzas, diría yo, en otras ni siquiera se las trata, ¿verdad? Y en el caso ecuatoriano, en el Código de la Democracia, tenemos un capítulo donde se trata del tema del financiamiento político. El financiamiento político para las organizaciones políticas son recursos públicos que son entregados sin perjuicio de que existan donaciones también. Eso es importante rescatarlo en el sentido de que hay un control que lo realiza la entidad electoral. En mi país se denomina el Consejo Nacional Electoral, porque por primera vez a partir del año 2008 existen, a más de las 3 tradicionales funciones, que son la función ejecutiva, la legislativa y la judicial, existen 2 funciones adicionales. Y estas funciones, justamente una de ellas es la función electoral. La función electoral está compuesta por lo que se denomina el Consejo Nacional Electoral, que ya manifesté, y el Tribunal Contencioso Electoral. Básicamente, la primera instancia es la que lleva adelante el proceso administrativo de las elecciones, mientras que la segunda es el ámbito netamente jurisdiccional electoral. Y adicionalmente tenemos una función que se denomina la función de transparencia y control social. Es decir, que en el Ecuador existen 5 funciones al momento. Pero se da efectivamente el control, doctora, porque hay 2 formas de financiamiento. Una, la pública que decís, y el otro es el aporte privado. ¿Hay posibilidades de control o...? Desde la institucionalidad electoral se lleva adelante programas, seguimientos para hacer el control respectivo. Lo que se ha suscitado lamentablemente es que a veces esos recursos no son utilizados, por ejemplo, para el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones políticas, para la formación política, por ejemplo, y eso ha conllevado algún tipo de presunción de algún tipo de responsabilidad, donde ya intervendría, en este caso, lo que es la Contraloría General del Estado. Una observación general, doctora, ¿qué le dice con relación al crédito que tienen hoy los partidos políticos? ¿Sostienen una confianza? ¿Hay un declive de credibilidad? ¿Hacia dónde van los partidos políticos? ¿Dónde están hoy en día, doctora? Los partidos políticos deben fortalecer justamente su trabajo interno y su trabajo externo con la formulación o básicamente con la preparación de excelentes candidatos y candidatas. Perdón, no, sí. ahí hay un reto bien grande y también el de transparentar las gestiones de las organizaciones políticas. Mayormente se percibe que los partidos reclaman democracia externamente, pero parece que internamente no hay mucha democracia partidaria. Bueno, se han dado casos inclusive en los cuales al interior de las directivas de los partidos o de los movimientos políticos no hay ni siquiera la paridad de género, no hay la participación de las mujeres dentro de este ámbito directivo. De ahí entonces de que hay que hacer una mirada hacia adentro de estas organizaciones políticas para ver qué es lo que está pasando. ¿Realmente somos democráticos lo que ustedes están manifestando? Sí. ¿Son o no son democráticos? ¿Somos o no? Porque si no existe una participación de el más del 50% de la población, que somos las mujeres, ¿de qué democracia hablamos? Así es.
Fíjate y fíjese, doctora, una cosita que de repente aparecen figuras nuevas que no tuvo militancia partidaria y se convierten en grandes figuras. Lo que ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump, el caso Bolsonaro en Brasil, por más que tenga ya años de participación partidaria. Acá en Paraguay también aparecen fenómenos que incluso marcan agenda más que los partidos tradicionales. ¿Por qué se dan eso? Porque los partidos descuidan a su clase, a su gente, no capacita, no hay una democracia interna. Lo que pasa es que esa figura es la que se denomina en inglés el outsider, es decir, unas figuras que irrumpen en la política, pero que no han tenido una trayectoria política en determinado ámbito, sino simplemente son personas que están apostando a que se crea en ellas y tienen un diálogo, una propuesta, un plan de gobierno, un plan de trabajo, etcétera, como se denomine, para poder solventar algunas peticiones o requerimientos o aspiraciones de la sociedad. Ahí hay que manejar el conocimiento, siempre digo yo, y las experiencias, que es lo que se ha suscitado en otros países, y cómo más bien desde esas experiencias, qué cosas son aplicables a la realidad local, en este caso paraguayo. Doctora Roxana Silva, después de la caída de los gobiernos militares, modificamos la Constitución, y el otro tema que después viene es el Código Electoral, la ley electoral, que mayormente ha sufrido permanentes modificaciones en todo el continente. ¿Eso por qué se da? La gente no encuentra su código real, los partidos quieren adaptar el código a su realidad. ¿Cómo viene la mano ahí, doctora? Bueno, hay varios factores, entre ellos es la necesidad de innovación de lo que se está suscitando al interior de las estructuras, en este caso electorales. Es importante señalar de que todas estas institucionalidades públicas electorales tienen a su cargo el ejercicio o el llevar adelante los procesos electorales. A nivel internacional vemos cómo hay muchos temas que necesitan, ¿verdad?, implementarse, por ejemplo, en otros países, y tiene que adecuarse la normativa para que eso pueda llevarse adelante. Por ejemplo, el tema del voto electrónico, por ejemplo, el incorporar a estos grupos excluidos dentro del tema de la participación, entre otros temas. El cómo llevar adelante procesos de transparencia. Por ejemplo, en Colombia tienen un programa denominado Cuentas Claras, para que las organizaciones o la ciudadanía en general, mejor dicho, conozca cómo está llevando adelante la ejecución de un presupuesto de una organización política, por ejemplo, ¿no? Parecería, doctora, y me podés corregir, que en América Latina hay más intento de modificar permanentemente la ley electoral comparado, por ejemplo, con Europa. ¿O hay un equilibrio en esas reformas? Definitivamente, coincido. Hay una tendencia a hacer reformas constantemente. Muchos de los organismos electorales están constitucionalizados, luego se emite una ley respectiva y luego lo que es la reglamentación para diferentes aspectos específicos. En ese sentido es importante también manifestar de que las reformas que se vienen dando a nivel de Latinoamérica conllevan también una implementación de lo que se denominan las políticas públicas electorales. Y es un trabajo que permite a la institucionalidad fortalecer primero una profesionalización del personal electoral, es decir, del servicio público electoral como tal, de los servidores públicos electorales. Lo otro es el tema de fortalecer la institucionalidad como tal, generar mayores procesos en los cuales se vaya clarificando, se vayan estableciendo los principios específicos de transparencia, de equidad, los principios que tienen que ver con el tema de inclusión también, entre otros, y también el de eficiencia y efectividad de la administración pública electoral. Parecería que estamos en un cuello de botella, porque por un lado la sociedad reclama una mayor calidad de la democracia y mayor eficiencia de los políticos. Y los políticos dicen, bueno, hay reclamos, reformemos la ley electoral. Pero justamente la gente que es criticada es la que tiene que, por democracia, hacer esos cambios electorales, doctora.
Lo que pasa es que deben existir como mesas de diálogo integradas por personas que son de diferentes sectores, es mi criterio personal. Por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que quieren implementar algún tipo de idea, por ejemplo, darlas a conocer a las personas que tienen la toma de decisión frente a eso, ¿no? Y obviamente las organizaciones electorales, las instituciones electorales, pues van a tener un rol fundamental en el tema de las reformas porque son directamente los afectados en cuanto a la implementación o los cambios que se puedan dar. Acá en Paraguay, como sabes, doctora, hay un intento de modificar la ley electoral y el Ministerio del Interior convocó a toda la sociedad. Creo que hubo una primera experiencia positiva de escuchar a todos los sectores. A partir de ahí va al Congreso. El Congreso debería de alguna forma respetar esas voces que vienen de afuera para plasmar la reforma. Escucharlas es algo fundamental para las democracias. Escuchar lo que dicen los otros, las otras partes, los otros sectores, es una pieza clave para el fortalecimiento de las democracias. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ley que se hizo en Ecuador, que fue la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se hicieron unas mesas temáticas para incorporar algunos criterios que estaban manifestando los ciudadanos referente a esta nueva institucionalidad que se creó en el 2008 en el Ecuador y que forma parte de esta denominada función de transparencia y control social. Fue un proceso arduo que se llevó adelante en todas las provincias del país. Sin embargo, así se hizo una sistematización y se incorporó en buena medida los planteamientos, en este caso, de la ciudadanía en general. Eso es importante y son procesos en los cuales se debería tomar la experiencia de otros países para ver qué es lo que se ha suscitado, qué ha generado y cómo puede implementarse de acuerdo a la realidad nacional de Paraguay, qué cosas sí pueden aplicarse, es decir, ver cuáles han sido esas otras experiencias. ¿Esa reforma Paraguay tiene que adaptar a su realidad o copiar lo que cree que es mejor en el mundo? Yo considero que la copia no es un factor adecuado, simplemente es conocer las experiencias internacionales, por ejemplo, y ver qué es lo aplicable aquí en la sociedad paraguaya. Cada cual tenemos nuestras dinámicas y hay que respetar esas dinámicas de cada uno de los países de conformidad al contexto nacional. Cuando hablamos de democracia y de reforma, doctora, mayormente, y eso acá en América Latina, mayormente se discute el sistema electoral y una carga de responsabilidad que se da al votante. Pero parecería que una alta culpa de la fragilidad democrática y de la poca eficiencia es que los electos que manejan el dinero público parecería que llegan sin un alto compromiso con la democracia. ¿Cómo podemos buscar un equilibrio ahí, doctora? Básicamente yo considero que ese equilibrio tiene que darse en el sentido de permitir la participación, de poder generar procesos de diálogo también con la ciudadanía en general y que la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos, porque no se puede ejercer un derecho si no se lo conoce. No se puede demandar un derecho si no se lo conoce y por lo tanto ahí el papel que llevan adelante las institucionalidades electorales, los medios de comunicación y también, por ejemplo, organismos internacionales que apoyan, por ejemplo, en el caso de la misión que estoy realizando en estos momentos aquí en su país, es básicamente apoyada por la misión de IDEA Internacional, que es un organismo de cooperación internacional que justamente ha tomado como referencia las recomendaciones que se hicieron en un proceso de observación de la Unión Europea. Esto es fundamental porque significa que un país está tomando en cuenta aquellas recomendaciones que se están planteando o que fueron planteadas, mejor dicho, en el momento en que se llevó adelante aquí un proceso electoral. Ustedes como IDEA lo que traen es experiencia de todo el mundo y le generan un debate escuchando a la gente, intentando buscar algún consenso, ¿verdad? Lo que hicimos, justamente este evento que se llevó adelante el día de ayer, participamos 3 consultores en los cuales dimos varios temas, entre ellos el de reforma electoral en la región,
cuáles han sido los niveles de autonomía e independencia de los organismos electorales, viendo básicamente el caso ecuatoriano, y tuvimos un tema que se refirió al tema de financiamiento político. Así es. Fue un placer conversar con la doctora Rosana Silva, ex magistrada constitucional y electoral de Ecuador. Gracias, doctora, por visitar el canal. Muchas gracias a ustedes.